Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un lindo comienzo del domingo, se hayan despertado bien. Vieron que los domingos por ahí cuesta un poquito más. Y cuando no nos encontramos presencialmente, y a veces ahí estamos como dando vuelta. Hay algunos que los veo que empiezan a ver los videos tempranito, tipo 8 de la mañana, ya están viéndolo cuando lo subimos a la noche. Pero bueno, espero que hayan empezado bien este día, que el Señor pueda bendecir este tiempo. Estamos orando para que el Señor pueda bendecir este tiempo de reflexión, de devocional, y anhelamos eso en nuestro corazón, que Dios pueda hablar a tu vida. Hoy quiero contarte un poquito algo que está escrito en la Biblia en 1 Samuel capítulo 17, pero te lo voy a contar desde otro lugar. No desde el lugar que comúnmente contamos esta historia. Esta historia por lo general la terminamos contando del lado del héroe, de aquel que peleó esa batalla y venció. Si alguno sabe, más o menos ahí se acuerda, sabrá de qué vamos a hablar. Si no, guarden su Biblia por un tiempo y después lo repasan. Pero hoy voy a contarle esta historia. Es la historia de un escudero, de un soldado importante del ejército enemigo del héroe. Y quiero contarle esta historia desde su perspectiva, ¿sí? El escudero de este soldado, o este paladín conocido de esa manera también, de acuerdo a algunas versiones. Bueno, muchos años atrás estaba trabajando como escudero de un paladín muy importante. Algunos le decían el campeón porque había peleado batallas a muerte y había ganado. Era uno de los más fuertes. Era bien alto. Alto. Tenía 3 metros de altura y más. Este guerrero tenía varias batallas ganadas, entonces no le tenía miedo a nadie. Y se paraba enfrente del ejército enemigo, insultaba a todos y no tenía nada de miedo. Yo, un escudero. Mis bracitos un poco débiles, finos, pero con mucha fibra, con mucha fuerza para levantar las armas de este paladín, de este guerrero con mucha fuerza y enorme. Aunque se me veía chico, yo iba delante de él con todas las armas, iba con todas las bolsas y llevaba sus armas para que él pudiera tener todo a mano en caso de que el enemigo se animara a pelear. Probablemente casi nadie se quería animar y la victoria era prácticamente asegurada. Y te voy a contar una historia que sucedió un día específico en un lugar determinado. Estaba el ejército de mi campeón y el ejército enemigo del otro lado de un valle, el valle de Ela. Era un valle oscuro, frío de noche. Se escuchaban algunos animales salvajes por las noches. Pero durante el día el campeón me decía: vamos, es el momento de enfrentar al enemigo. Íbamos juntos, yo iba delante de él y todos detrás de nuestro campeón. Y entonces él se paraba enfrente de este valle que era bastante profundo. Y el ejército enemigo estaba del otro lado. Y entonces el campeón le decía: vengan, anímense a enfrentarme. Vengan, enfréntense a mí. Y si yo les gano, ustedes nos van a servir. Ustedes nos van a tener que estar completamente al servicio nuestro. Y si ustedes, por si acaso, nos ganan, vamos a tener que servirle a ustedes. Claro, este campeón, este paladín estaba seguro. Yo estaba tranquilo como su escudero, porque si tenía que enfrentar a estos enemigos, sabía que este fuerte y grande, imagínense que tenía un casco enorme, una lanza que pesaba un montón. Y un día, después de 40 días de que este guerrero al cual servía insultaba día tras día a este pueblo enemigo. Insultaba y les decía: ustedes no pueden, su Dios no puede con nosotros. Insultaba día tras día, 40 días, a la mañana, a la tarde y a la noche. Y uno de esos días se empezó a armar un revuelo y apareció alguien chiquito.
Y lo veíamos del otro lado del valle, que él estaba mirándonos a nosotros y como un poco enojado. Cuando el campeón empezó a ver que a alguien se le ponía enfrente, no entendía nada. Yo tampoco entendía nada. Y sin embargo alguien ahí en medio, y se escuchaba que discutían entre ellos y que después volvía y querían ponerle armadura. Y este chiquitito solo tenía un arma. Tenía una honda y una bolsa con unas piedras que juntó. Y entonces el campeón, el paladín, se paró enfrente y empezó a insultar. Y este chiquitito se animó a desafiar al campeón, al paladín, a este enorme. Se animó a decirle: vos venís a insultarnos con lanzas, nos decía, con jabalinas, con palos. Sin embargo, yo vengo con el Dios de los ejércitos. Obviamente, el campeón no tenía miedo. Y gritaba una vez más, insultaba una vez más. Y menospreciaba cada día a este pueblo. Cada momento a este pueblo. Y entonces, el chiquito. Otros querían detenerlo, pero él siguió avanzando hacia adelante, iba avanzando, y mientras avanzaba, desafiaba al campeón, al que me daba seguridad. Y de un momento a otro, empieza a sacar una onda, toma la piedra y empieza a girar. Y todo lo que estábamos viendo, simplemente pensábamos que simplemente iba a ser algo que pasaba, fallaba y terminaba ahí. Y nosotros atacábamos y teníamos al pueblo rival como sirvientes. Sin embargo, esa onda giraba. Y en un momento la lanzó con todas las fuerzas y salió súper rápido. Y fue directo a la frente del campeón. En ese momento hubo un silencio. Nadie decía nada. Cuando la piedra se clavó en la frente del paladín, del campeón, de este guerrero que ya había vencido, había matado a otros, todo quedó en silencio. Y ahí se terminó esos gritos que el campeón tenía hacia el ejército rival. Cayó al suelo con la frente hacia abajo y esa piedra lo derribó. Esa piedra que parecía diminuta, que cuando la miraba venir no parecía nada. Y en ese momento el pueblo del chiquitito, del que se animó a desafiar con su Dios, con ese Dios que él le decía, el Dios viviente, el Dios de los ejércitos, empezaron a perseguirnos y todos nosotros empezamos a huir y a correr. Esta historia terminó con todo nuestro ejército, prácticamente todo el ejército derrotado, destruido. Este chiquitito, David, derrotó al gigante, tomó el trofeo, lo mató con su propia espada porque él no tenía espada, solo venía con la honda. El gigante no alcanzó ni a desenfundar la espada. Desenfundó su espada y le cortó la cabeza. Y es así como termina la historia y todos nosotros hemos oído. Nos hemos escapado. Quería contarte esta historia. Quería contarte desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otro lugar. David tenía todas las de perder. Goliat tenía todas las de ganar. Quizás a nosotros nos pasa muchas veces esto. En distintas batallas que tenemos, en distintas luchas que tenemos en el día a día, creemos que tenemos toda la de perder. Pero Dios puede darnos la victoria. Ese Dios con el que David fue a la batalla. El relato bíblico dice que David enfrentó y Dios peleó por él. Dios peleó su batalla. Y yo había anotado algunos puntos y lo voy a hacer resumido para cerrar. Y lo primero es, no importa
lo que grites o lo que digas, aunque fuera positivo, si no vas con Dios de tu lado, no tiene sentido, no tiene valor. Si Dios pelea de tu lado, vas a tener la victoria. Fíjense, Goliat tenía toda la confianza, toda la seguridad, toda la tranquilidad de que iba a vencer porque ya había vencido a otros. Sin embargo, fue derrotado por David, que iba con el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Y lo segundo, no es con tus fuerzas, sino es con las fuerzas de Dios. Con las fuerzas que Dios nos entrega, con las fuerzas que Dios nos da a nosotros. No se trata de tener toda la capacidad para pelear nuestras batallas, sino que si tenemos a Dios de nuestro lado, si tenemos a Dios peleando por nosotros, la victoria está segura. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales y no con los ojos humanos. Porque si vemos con los ojos humanos nos va a pasar lo que le pasaba al ejército de Israel cuando Goliat los desafiaba. Salían aterrorizados, corriendo, se asustaban. Pero si confiamos que Dios está con nosotros, así como David confiaba de que como Dios le daba la victoria con los leones, los osos, también le iba a dar con este gigante. Vamos a tener la victoria segura. Y lo último, lo tercero, es que no hay batalla imposible para Dios. Con Dios, ese Dios todopoderoso, todas las batallas están ganadas. Todas las batallas están conquistadas. Si vamos a ir a una batalla, es mejor que vayamos con Dios de nuestro lado. Sin Dios no tenemos ninguna posibilidad. Tenemos que dejar de mirar con los ojos humanos y confiar en que Dios puede darnos la victoria. Dios pelea la batalla por nosotros. Ese es el título del mensaje. Dios pelea la batalla por nosotros. Quiero animarlos a que cada uno pueda enfrentar cada batalla con las armas que Dios nos da. No con espadas, no con lógica, no con nuestras capacidades, sino con el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso que nos da la victoria. Amén. Oramos para que el Señor te dé una semana bendecida y con victorias sobrenaturales de parte de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.